Empezamos entonces la segunda parte de nuestro capítulo de digestión y absorción del tubo digestivo. Ya vimos cómo se produce la hidrólisis de las macromoléculas, cómo se produce la hidrólisis de los carbohidratos, de las proteínas, de las grasas. Y ahora vamos a centrarnos en lo que serían los principios básicos de la absorción gastrointestinal. Entonces, antes de adentrarnos en el módulo como tal, en esta parte del módulo como tal, tenemos que hacer un recuerdo anatómico sobre nuestra superficie absortiva, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que nuestro tubo digestivo en esta porción, en el intestino delgado, en el intestino grueso, va a contar con una superficie absortiva muy importante, ¿verdad? Con una membrana absortiva que me permita absorber gran cantidad de nutrientes, como sería en el intestino delgado, y gran cantidad de agua y electrolitos, como sería en el intestino grueso. Ahora, no ocurre así, por ejemplo, en el estómago, ahora, ya que este estómago tiene una escasa cantidad absortiva por su tipo de epitelio. Y hablando de la cantidad de líquido, nosotros absorbemos más o menos, o ingerimos, mejor dicho, más o menos 1,5 litros por día. Y entre las secreciones gastrointestinales que tenemos, ¿verdad? Ya podríamos incluir, por ejemplo, acá el ácido clorhídrico en el estómago. Tenemos un promedio de líquido que pasa por nuestro intestino más o menos de 9 litros aproximadamente, 8 a 9 litros. Pero luego de que el paso se produzca a través de la válvula ileocecal, es decir, al final del intestino delgado, solamente llega a un 1,5 litros, ¿verdad? Eso se refiere con que la cantidad de líquido que se absorbe es casi la misma que la cantidad de líquido que ingerimos, ¿verdad? Bueno, siguiendo entonces, hablando específicamente de la superficie absortiva del intestino delgado, tenemos que cuentan con es un órgano especial, una parte de nuestro órgano que se halla sumamente especializado, ¿verdad? Tiene como función principal la absorción de, de los diversos nutrientes, ¿verdad? Para ello, cuenta con ciertas estructuras anatómicas que hacen que se exponga su superficie, hacen que este epitelio se exponga en mayor proporción, ¿verdad? La primera estructura que encontramos son los pliegues de Kerckring, o mejor conocidas también como válvulas conniventes. Se encuentran dispuestas de forma circular a lo largo de nuestro intestino delgado, y a medida que nos vamos alejando de la zona proximal se encuentran menos desarrolladas, ¿verdad? Estas válvulas conniventes inclusive van a aumentar esta superficie, van a triplicar esta superficie de exposición. Luego tenemos a las vellosidades que se encuentran recubriendo en lo largo del intestino delgado. Estas vellosidades cumplen también la función de exponer en mayor cantidad a la superficie, e inclusive dice que aisladas, mirándolas aisladas, aumentarían hasta 10 veces esta superficie, ¿verdad? Y por último tenemos a las microvellosidades que forman parte de la superficie en cepillo, también conocidas, del borde en cepillo, y aumentarían en promedio unas 20 veces la superficie de nuestro intestino delgado. Ahora, si sumamos los tres, nos daría un aumento de casi 1000 veces más de su superficie normal para una mayor exposición, ¿verdad? Entonces, son súper importantes por este motivo estas estructuras anatómicas que mencionamos, y hay que diferenciarlas una de otra. Ahora, acá abajo, por ejemplo, voy a sacar el puntero. Acá abajo vemos una velocidad como tal, ¿verdad? Son gráficos. Esta en un corte longitudinal, esta en un corte transversal, en donde se observa una estructura vascular súper armónica de capilares, ¿verdad? Con un canal linfático central denominado quilífero en estos casos, que me van a permitir el intercambio de nutrientes, tanto absorción como secreción, ¿verdad? Y acá se ven las células de nuestro borde en cepillo, las microvellosidades, por ejemplo. Es otra visión nada más de esta porción de nuestro intestino. Aparece un corte longitudinal de un segmento de nuestro tubo digestivo, en una ilustración, ¿verdad? En donde se pueden ver los pliegues de Kerckring rodeado por las vellosidades, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, nos observan las microvellosidades. Y vemos cómo existe un tránsito
en esta dirección. Como ven, esto después, con el paso de los alimentos, va a ir desdoblándose, ¿verdad? Para exponerse mayormente al quimo, ¿verdad? Para generar una absorción más eficiente, más eficaz. Vemos dos gráficos en donde podemos observar la cantidad de líquido, un promedio, ¿verdad? De los líquidos ingeridos, los líquidos segregados versus los líquidos absorbidos, ¿verdad? Vemos acá que se ingiere una gran cantidad se ingiere o se segrega, ¿verdad? Gran cantidad a nivel del intestino delgado. Se secreta gran cantidad de jugo pancreático y bilis, gran cantidad de jugo gástrico, gran cantidad de saliva y también obviamente tenemos el aporte exógeno que corresponde a la dieta, ¿verdad? Versus los líquidos absorbidos por nuestra mucosa intestinal, ¿verdad? Que se produce más del 50% en el intestino delgado y también se produce absorción de agua y electrolitos en el colon, ¿verdad? Como vamos a ver un poquito más adelante. Y acá se ve la excreción de heces, o sea, la porción del líquido que es excretado en las heces, que es aproximadamente entre 100 a 200 ml más o menos. Bueno, y ahora sí podemos empezar a hablar de los mecanismos básicos de absorción, ¿verdad? Cómo van a pasar los iones, cómo van a pasar los iones y las macromoléculas a través de nuestros enterocitos, ¿verdad? Generalmente se va a producir a través de un transporte activo, se va a producir a través de una difusión y de un arrastre por disolvente. Todo esto vamos a ir explicando más adelante conforme vamos mencionando los diversos nutrientes, pero es importante recordar esto, hacer un repaso de lo que sería el primer módulo, ¿verdad? Donde ya vimos estos tipos de transporte. Bueno, yendo por orden, entonces aparece primero el intestino delgado con sus tres porciones, duodeno, yeyuno e ilion, en donde se va a producir una absorción bastante similar. Sin embargo, hay que diferenciar ciertas cositas que no ocurren en todas las porciones, ¿verdad? Y así también, como se produce una gran absorción en esta porción de nuestro tubo digestivo, también se produce una gran secreción, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta que acá se va a producir la secreción de los jugos pancreáticos, la secreción de la bilis. Bueno, vamos a ir avanzando. Como dijimos, en el intestino se absorbe sobre todo nutrientes y agua, ¿verdad? Ahí dice bien grande eso. Y se produce una absorción isosmótica. Nuestro quimo generalmente suele pasar a nuestro intestino delgado y ahí este va a ver si es que está muy diluido. Si ese es el caso, el agua que contiene el quimo va a ser absorbida a fin de generar una sustancia isosmótica, ¿verdad? Va a ser absorbida al plasma. Ahora, pasa lo contrario, si es que nuestro quimo se encuentra en un estado hiperosmótico, el agua va a salir de nuestro plasma para nuestro quimo. Y luego tenemos la absorción de iones. Vamos a empezar con el sodio, que normalmente la secreción intestinal de sodio ronda los 20 a 30 gramos por día, aparte de nuestra dieta, ¿verdad? Lo que ingerimos a través de la dieta, que es de 5 a 8 gramos aproximadamente. Con eso tenemos una absorción total de 25 a 35 gramos día, lo que nos va a llevar a que este sodio se absorba por los mecanismos que ya conocemos, ¿verdad? Se va a generar un transporte activo en la región basal de la célula para hacer que este ion pase al espacio paracelular y también vamos a tener un transporte activo que nos va a producir la entrada de sodio a favor de gradiente desde el espacio, desde el intestino, ¿verdad? A dentro de los enterocitos. Ahora, también logramos el paso del agua por el espacio paracelular por gradiente osmótico y también lo logramos por un transporte transcelular, ¿verdad? En menor medida. Un poco para expresar nada más lo que acabamos de decir, ¿verdad? Vemos este gráfico del enterocito, ¿verdad? Del intestino delgado, en donde de este lado, que es la superficie apical del enterocito, de este lado la superficie, la parte basal, ¿verdad? Encontramos que nuestro sodio, además de bueno, primeramente
Primeramente, como dijimos, se va a producir un transporte activo hacia la membrana vasolateral, ¿verdad? Que sería estos lados, como vemos acá, acá y acá. Se va a producir un transporte activo. Este transporte activo va a reducir la concentración de este sodio en el interior, lo que me va a llevar a que se produzca una difusión de sodio, ya que la concentración de sodio en el quimo va a ser mayor, ¿verdad? Entonces va a pasar por difusión. También tenemos otros tipos de transportes, como serían el transporte activo, ¿verdad? O sea, hay varios cotransportadores de los que vamos a hablar más adelante, pero que ya les adelanto que se encargan de introducir en nuestra célula aminoácidos, se encargan de introducir azúcares, ¿verdad? Básicamente eso es lo que vemos acá y lo que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Tenemos que saber que nuestro sodio se va a encargar, o mejor dicho, muchos procesos, mucha difusión de sustancias van a depender de nuestro sodio. Eso es lo que hay que rescatar y lo que hay que tener siempre en mente, ¿verdad? Vamos a empezar a hablar entonces de los demás iones. Primeramente podríamos mencionar, por ejemplo, al cloruro, ¿verdad? El cloruro va a ejercer o mejor dicho, la absorción del cloruro se va a dar por diferencias de cargas en el intestino delgado, ¿verdad? Esta diferencia de carga va a venir motivadas por el sodio, por el ingreso del sodio. Como sabemos, el sodio es un ion positivo, el cloruro es un ion negativo, y al producirse el ingreso masivo del sodio dentro de la célula, va a generar un microambiente electronegativo en la luz intestinal, lo que va a hacer que mi sodio quiera generar un equilibrio, por ende se va a ver arrastrado por mi sodio, ¿verdad? Ahora, esto ocurre en el duodeno y en el yeyuno. En el ilion, por ejemplo, encontramos un transportador que se encarga de eh, introducir cloro y sacar bicarbonato, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se produce este proceso? Vamos a ver en breve cuando toquemos el tema de bicarbonato. Pero primero, mencionar después que el cloro que ingresa al citoplasma va a pasar al espacio basal, vasocelular, a través de un transportador independiente ya de cloro, ¿verdad? Ya no va a necesitar ahí de arrastre de sodio ni nada. Bueno, luego encontramos a la aldosterona, que así como ejerce su efecto en el túbulo renal, va a ejercer su efecto en el intestino, ¿verdad? Ya que va a aumentar, va a ser un potenciador muy importante de la absorción de sodio en caso de deshidratación, por ejemplo, ¿verdad? Me va a absorber sodio y consigo lo que ya vimos, ¿verdad? Me va a arrastrar también al cloro y me va a arrastrar el agua. Es importante mencionar que este es uno de los mecanismos que me posibilita que en la materia fecal, como vamos a ver más adelante, exista una concentración bajísima de iones, ¿verdad? Entonces a la aldosterona se le atribuye este efecto. Y luego tenemos al bicarbonato, que su acción se va a ver ejercida primeramente en el duodeno y en el yeyuno a través de un mecanismo indirecto. ¿Cómo se va a producir este mecanismo indirecto? O mejor dicho, ¿de dónde aparece este bicarbonato? Este bicarbonato va a aparecer fundamentalmente de las secreciones pancreáticas, fundamentalmente de la bilis, que recordemos que aparecían o se veían, o se secretaban, mejor dicho, por estímulo de las grasas y por estímulo de nuestro quimo. Nuestro quimo del estómago sale con un pH muy disminuido, o sea, sale muy ácido, y nuestro bicarbonato se encuentra contenido en la bilis y en los jugos pancreáticos, ¿verdad? Para alcalinizar este quimo. Entonces, es de ahí de donde proviene este bicarbonato y luego decimos que se absorbe de forma indirecta, ya que con la absorción de algunos iones de sodio se van a secretar hacia la luz algunos protones, ¿verdad? Ese va a ser uno de los mecanismos por los cuales se absorba sodio, se secretan los protones y directamente los protones al encontrarse en la luz intestinal, al encontrarse con el bicarbonato, se van a combinar para formar ácido carbónico, ¿verdad? Inmediatamente otra vez este ácido carbónico, siempre en mi luz intestinal, va a formar moléculas de agua y anhídrido carbónico. El agua va a permanecer con el quimo, ¿verdad? Pero el anhídrido carbónico de fino va a pasar a nuestro enterocito, va a pasar hacia la sangre después y va a ser eliminado del organismo a través de la respiración, ¿verdad? Es un mecanismo similar a lo que ocurre en el riñón. Luego tenemos perdón.
Me olvidé de mencionar que en el intestino grueso y también en el hilo va a existir un transportador que se encargue de, como les dije hace rato, meter cloruro y sacar bicarbonato. Esto me va a posibilitar que en un medio como estos, rico en bacterias, en flora bacteriana, ¿verdad? Va a existir una concentración elevada de ácidos producidos por esta bacteria y mi bicarbonato va a funcionar como un buffer genial para estos ácidos generados por la bacteria, ¿verdad? Bueno, luego sí, ahora sí ya podemos pasar con el calcio, que se va a absorber de manera activa en el duodeno principalmente, y sus factores reguladores van a ser la hormona paratiroidea y la vitamina D, ¿verdad? Como van a ver en el módulo endocrino. Pero ya les adelanto igual que la hormona paratiroidea va a ser producida por las glándulas paratiroides. Esta hormona va a activarme mi vitamina D, y esta vitamina D, cuando se active, estimula en gran medida la absorción de calcio, ¿verdad? Y luego tenemos los demás iones, como por ejemplo el hierro, que como ya vimos en hemato, su absorción se va a ver regulada por la necesidad de formar, por ejemplo, hemoglobina. Tenemos al potasio, al magnesio y al fosfato, ¿verdad? Que todos van a presentar una absorción activa. Nada más lo mismo que acabamos de decir, en una ilustración como para hacer un poco más como para hacer un poco más dinámico, que se entienda un poco más. Vemos al, bueno, primeramente tenemos que diferenciar de qué lado de la célula estamos, ¿verdad? Ahí bien diferencia que este lado es la luz intestinal, el lumen, este lado es la porción paracelular, el espacio paracelular que está al lado del vaso sanguíneo. Y nada más recalcar, es una célula de yeyuno, este es un enterocito a nivel del yeyuno, este es un enterocito a nivel del ilium. Como dijimos, acá podemos resaltar, por ejemplo, el intercambio que se produce entre el cloro y bicarbonato, que dijimos que se veía. Esto facilitaba la alcalinización de los ácidos producidos por las bacterias. Vemos el paso que genera el sodio intercambiándose con los protones, ¿verdad? Que después se van a unir estos protones a los bicarbonatos para generar todo el proceso que ya mencionamos. Y nada, es para que sea un poco más ilustrativo nada más. Y acá terminamos con lo que sería absorción y secreción en algunos casos de los iones, ¿verdad? Y también de la aldosterona. Ahora vamos a pasar a hablar de la absorción ya de los nutrientes en las macromoléculas. Bueno, culminamos entonces en la absorción de los iones y ahora vamos a pasar a la absorción de las macromoléculas, ¿verdad? Recordando un poco lo que dijimos en el otro video, sabemos que la glucosa se absorbe en un 80%, ya que la mayor cantidad de carbohidratos de la dieta provienen de los almidones, ¿verdad? Ahora, también encontramos en una menor proporción la absorción de fructosa y galactosa, ¿verdad? De los monosacáridos como fructosa y galactosa. Esto se produce a través de un transporte pasivo, una glucosa por dos moléculas de sodio a través del transportador SGLT1 que vamos a ver en la ilustración siguiente. Y también se produce una absorción de proteínas, ¿verdad? Primero vamos a hablar de toda la absorción de carbohidratos y luego vamos a pasar a la absorción de proteínas. Pero esto es como una introducción, que la mayoría también va a requerir cotransporte de sodio y otros se absorben por difusión facilitada. Vemos de vuelta en esta ilustración un enterocito, en delimitar cada extremo, ¿verdad? Este es el lumen, la luz intestinal. Acá se encuentra nuestro vaso sanguíneo. Entonces, como dijimos hace rato, nuestra absorción de monosacáridos, de carbohidratos, vamos a buscar que se conviertan en monosacáridos, ¿verdad? A través de todo el proceso que ya mencionamos hace rato en el otro video. Esta absorción de la glucosa va a depender del sodio. ¿Por qué? Porque se absorbe con transporte activo secundario a través del transportador SGLT1. Entonces precisa de sodio, ¿verdad?
eh, este sodio ingresa a nuestra célula y lo acompaña una molécula de glucosa, ¿verdad? Por cada 2 sodios ingresa una glucosa y luego ya en este punto sí pasa sola la glucosa por el transportador GLUT2. Es importante que recuerden bien estos transportadores porque más adelante van a ver qué fármacos actúan sobre estos transportadores en la diabetes, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, siguiendo entonces con esto, dijimos que la mayor parte de los monosacáridos que son absorbidos como glucosa. Tenemos también que una proporción mucho menor es absorbida como galactosa por el mismo mecanismo, a través del mismo transportador, del SGLT1, con el estímulo del sodio, ¿verdad? También se absorbe, se absorbe hacia el vaso sanguíneo con este mismo transportador que es el GLUT2, ¿verdad? Ahora, la fructosa ya se encuentra a lo largo del tubo digestivo. Entonces, la fructosa tiene la capacidad de absorberse por un transportador sin dependencia del sodio, que es el transportador GLUT5. Esta glucosa ingresa a nuestro enterocito y es fosforilada y al fin y al cabo se convierte de vuelta en glucosa, ¿verdad? Es por eso que utiliza el mismo transportador GLUT2 para irse hacia los vasos. En realidad acá debería decir glucosa para que sea más correcto. Llegamos hasta la absorción de proteínas, ¿verdad? Que si rememoramos un poquito lo que ya vimos, las proteínas están formadas por largas cadenas de aminoácidos. Estas por acción de las proteasas se convierten en dipeptidasas, tripeptidasas, inclusive algunas ya quedan como aminoácidos libres, ¿verdad? Y hablando primeramente de los aminoácidos libres, tienen un mecanismo similar al de la absorción de los monosacáridos, al de la absorción de la glucosa, a través de un cotransporte con sodio, ¿verdad? Por, por este cotransportador estimulado por el sodio ingresan los aminoácidos al citosol de la célula y luego posteriormente pasan al capilar sanguíneo. Ahora, los que ingresan como dipéptidos o tripéptidos van a ingresar por un transportador. Este transportador sí es independiente de sodio, ¿verdad? Van a ingresar por una difusión facilitada como pequeños péptidos y las peptidasas que se encuentran en el citosol van a generarme estos aminoácidos que ya están en su unidad más básica, o sea, sí, la unidad más básica de las proteínas, que son los aminoácidos, como para ser absorbidos hacia los capilares. Acá un esquema nada más para recalcar lo que acabamos de decir, ¿verdad? Un esquema en donde vemos la, la absorción de los dipéptidos y tripéptidos, su conversión por la peptidasa en aminoácidos, su absorción directamente, y también los aminoácidos que ingresan por el cotransportador de sodio, ¿verdad? Un transporte activo secundario, y su posterior paso hacia la sangre. Nada más eso que recalcar acá. Yendo entonces a la absorción del intestino delgado, la absorción de las grasas, recordamos que los triacilglicéridos se dividían, ¿verdad? Se dividían en 3 cadenas de ácidos grasos, monoglicéridos, que posteriormente eran rodeados por las micelas, ¿verdad? Las micelas tenían un extremo polar, un extremo liposoluble. A través de la emulsión, eh, a través de la emulsión se lograba obtener estas moléculas, permanecían en la superficie hasta ser absorbidas, ¿verdad? Y estas micelas generadas por esta porción polar y esta porción liposoluble se absorbe de nuevo, ¿verdad? Es reutilizada de nuevo para perpetuar este proceso, ¿verdad? Sin embargo, los ácidos pueden atravesar la membrana ya que como recordamos, es una bicapa lipídica, entonces tiene la capacidad de permitir el ingreso de los ácidos, ¿verdad? De los ácidos grasos. Vemos un poco más de lo mismo. Eh,
acá hay que hacer la salvedad. Primero vemos el mismo proceso, ¿verdad? Vemos el mismo proceso de la digestión de los ácidos grasos, el paso a través de la bicapa lipídica. Luego estos ácidos grasos van a atravesar el retículo endoplásmico, en donde eh, vemos este proceso acá en el número 2, ¿verdad? Se usan para sintetizar grasas en el retículo endoplásmico. Posteriormente van a formarse de vuelta los triacilglicéridos. Se van a agrupar en proteínas para se van a agrupar envueltos en proteínas para formar lo que serían los kilomicrones. Estos kilomicrones van a salir de nuestro enterocito y van a entrar al conducto linfático, ¿verdad? Para desembocar en el conducto linfático torácico y posteriormente pasar a la circulación, ¿verdad? Esto es más o menos, en resumen, el proceso de absorción de las grasas. Ya mencionamos hace rato cómo actúa la lipasa pancreática sobre ellos, cómo se forman las micelas, el reciclaje de estas, ¿verdad? Cómo ingresan las cadenas de ácidos grasos, van pasando a través del retículo endoplásmico para formar los kilomicrones que van para la linfa, ¿verdad? Y desembocan después finalmente en el conducto torácico, en el conducto linfático torácico, y así sucesivamente, ¿verdad? Acá vemos cómo se absorbe el colesterol, va para el Golgi, ¿verdad? También para formar después los kilomicrones. Acá otro gráfico más que expresa lo mismo. Ya habla después, posteriormente, a la acción de otras proteínas, de otras moléculas como la ApoB, por ejemplo, que se ve acá, que ya son procesos que van a ir viendo detalladamente en los capítulos siguientes, ¿verdad? Y acá podemos decir que es un resumen de todo esto, ¿verdad? Partiendo desde la hidrólisis, que iniciaba con la secreción de la lipasa lingual en la boca, esto se deglute, luego al estómago en donde se inicia la emulsión, ¿verdad? Luego el páncreas se encarga de secretar las lipasas pancreáticas. Esto hidrolizan a los triacilglicéridos separándolos en ácidos grasos y monogliceroles, tres cadenas de ácidos grasos. También se producen los ésteres de colesterol, o sea, por los ésteres de colesterol se producen las cadenas de ácidos grasos, también encontramos colesterol. Y acá habla de eso, ¿verdad? De la solubilización, la formación de micelas, habla del proceso que explicamos recién en donde el enterocito capta estas cadenas de ácidos grasos, son esterificados, ingresan al retículo endoplásmico, se hace una resíntesis de triacilglicéridos, ya aparece también la ApoB y ya se forman los kilomicrones que posteriormente van a la linfa y luego a la sangre, como mencionamos hace un ratito nada más. Bueno, entonces acá tienen un esquema resumen de todo de toda la absorción de nuestro intestino delgado, ¿verdad? Hablamos de los hidratos de carbono, de las proteínas, de los lípidos. Acá inclusive menciona vitaminas, sales biliares, calcio y hierro, ¿verdad? Nada más un resumen que no les voy a leer porque sería como repetir todo lo que dijimos, ¿verdad? Hablar de los cotransportadores es algo demasiado molecular de repente, pero son cosas que tenemos que conocer, ya que su función es muy importante y como les dije también, el nivel farmacológico nos va a ayudar mucho en el futuro saber todo esto. Bueno, y pasamos entonces a la absorción del intestino grueso, ¿verdad? Si bien el intestino grueso no cuenta con la misma capacidad absortiva nutricional, hacer esta aclaración, nutricional que cuenta nuestro intestino, con la que cuenta nuestro intestino delgado, nuestro intestino grueso se encarga de absorber la mayor parte de agua, también absorbe electrolitos, se encarga básicamente de solidificar las heces
Por eso con fines fisiológicos lo dividimos en dos porciones, ¿verdad? La primera porción que iría del ciego hasta la mitad del transverso más o menos, lo podríamos llamar como colon absorbente, la porción más proximal, y colon de depósito, la porción más distal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se va a encargar de depositar las heces, hasta que estas heces pasen al recto y se produzca el estímulo defecatorio. Bueno, este colon va a recibir aproximadamente 1,5 litros más o menos de quimo proveniente del intestino delgado. Ahora, nada más va a salir en forma de heces de nuestro organismo, heces con 100 a 200 ml de líquido más o menos, para que vean la cantidad, para que hagan una correlación de la cantidad importante que se absorbe de líquido en este segmento, ¿verdad? Ok, entonces nuestro colon va a tener una gran capacidad de absorción de sodio, ¿verdad? Recordamos entonces lo que pasaba cuando se absorbía sodio, se arrastraba consigo otros iones y se arrastraba consigo moléculas de agua, ¿verdad? También recordar que nuestro colon, los enterocitos de nuestro colon, tienen uniones muy estrechas unos entre otros, ¿verdad? Estas uniones estrechas me va a posibilitar que no se produzca una salida de vuelta de los iones hacia la luz intestinal. Y también algo con respecto al bicarbonato, ya que se va a producir una absorción de cloro y expresión consigo de bicarbonato, como mencionamos ya hace rato, esto me va a llevar a que este bicarbonato sea especialmente útil como buffer, ¿verdad? Por lo de las bacterias que mencionamos hace rato, me va a alcalinizar la acidez que me produzcan estas bacterias, ¿verdad? Que son bacterias que forman la flora intestinal. No es un secreto tampoco que es un segmento rico en bacterias, pero no quiere decir que porque estén ahí colonizando las bacterias, esto sea patológico, ¿verdad? En sí hay ciertos casos, como por ejemplo acá nos dice del cólera, eh, que se produce por el Vibrio cholerae, que produce toxinas bacterianas y esto va a estimular a las secreciones, ¿verdad? Pero saber que de por sí existen una flora bacteriana importante en estas regiones. Ahora, si bien nuestro intestino grueso cuenta con una capacidad muy grande de absorción del líquido, también tiene un límite, ¿verdad? Ese límite va más o menos de 5 a 8 litros por día.
Y también su límite es, o sea, aparte de los líquidos, también habla de los electrolitos, ¿verdad? Entonces, cuando se produzca cuando esta cantidad se vea sobrepasada, que generalmente se va a ver, por ejemplo, cuando se va a exceder la cantidad de líquido que penetra en el intestino grueso, ¿verdad? Por ejemplo, cuando existe un agente irritante en el intestino delgado, entonces se produce una secreción mayor de líquido y se ve sobrepasado este mecanismo. O por ejemplo, cuando en el cólera estas toxinas estimulan la secreción, se va a ver sobrepasado y va a aparecer la diarrea, ¿verdad? Que es uno de los mecanismos por los cuales se explica su aparición. Entonces, por último, hablando de la composición de las heces, tenemos que mencionar que 3/4 partes de las heces están formadas por agua y 1/4 parte nada más por la materia sólida, ¿verdad? Esa, esa materia sólida corresponde a un 30% de bacterias muertas, materia inorgánica un 10 a 20%, también un 10 a 20% de grasas, 2 a 3% de proteínas, 30% corresponde a otras sustancias. Dijimos hace rato también que la concentración de iones que se secreten por la materia fecal va a ser prácticamente nula, ¿verdad? Bueno, entonces importante conocer los factores que generan, que le dan color a nuestras heces, la estercobilina y la urobilina. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque estas sustancias, estas moléculas derivan de la bilirrubina, ¿verdad? Son productos de la bilirrubina. Entonces, existen ciertas patologías a nivel de nuestro árbol biliar, por ejemplo, que hacen que nuestra S, primero que generan ictericia que va a hacer coloración amarillenta en la piel, ¿verdad? Eh, Se eleva la cantidad de bilirrubina en sangre, se produce esta ictericia que les digo, se produce un color amarillento de piel y mucosas, y en las heces se van a quedar sin color, ¿verdad? Se le va a llamar aculia a esta condición. Esto es muy importante porque nos lleva a un diagnóstico, ¿verdad? Y es sumamente frecuente en la práctica médica, ¿verdad? Ya sea por diversos tipos de tumores, ya sea por cólicos biliares, ¿verdad? Por piedras en la vesícula y diferentes condiciones que me van a generar esta situación de aculia, ¿verdad? Y por último vemos el olor, vemos ahí que el olor está producido por productos de la acción bacteriana y va a depender de cada flora bacteriana que, que se halla en el individuo, ¿verdad? Y las sustancias odoríferas van a ser esas que se ven ahí, el indol, el escatol, mercaptanos y ácido sulfídrico. Bueno, y con eso damos por culminado nuestro capítulo, mejor dicho, de digestión y absorción de nuestro tubo digestivo.